Imanes permanentes y campo magnético. Los primeros imanes permanentes que se encontraron fueron fragmentos de mineral de hierro magnetizado. Actualmente los podemos encontrar en infinidad de formas como barras o los conocidos imanes de heladera. Un imán permanente produce un campo magnético fuera y dentro del mismo, como se aprecia en las siguientes imágenes. El concepto de campo magnético hace referencia a que determinados materiales o partículas experimentan una fuerza de atracción o repulsión al estar en inmediaciones del campo. Esto quiere decir que el imán es capaz de generar una fuerza a distancia o, en otras palabras, sin contacto directo. ¿Qué es lo que genera un campo magnético? Una carga o un conjunto de cargas en movimiento, es decir, una corriente eléctrica, producen un campo magnético. A continuación, una segunda corriente o carga en movimiento responde a ese campo magnético, con lo que experimenta una fuerza magnética. ¿Por qué una carga en movimiento genera un campo magnético? No se sabe, es simplemente un hecho que se ha observado. ¿Cómo el imán permanente genera un campo magnético? En el interior de un imán permanente hay un movimiento coordinado de algunos electrones atómicos, a diferencia de un material no magnetizado en el que los movimientos no están coordinados. Estos electrones que se mueven de forma coordinada son las cargas en movimiento que generan el campo magnético. ¿Por qué un campo magnético atrae metales? Ciertos metales que no están magnetizados están formados por dominios. Cada dominio tiene una orientación magnética diferente, debido a cómo se organizan los movimientos de sus electrones. Esto se puede entender como que cada dominio representa un pequeño imán. Cuando este metal se sumerge dentro del campo magnético de un imán permanente, experimentan fuerzas que tienden a alinear a cada uno de los pequeños imanes. En esta nueva situación, el polo norte del imán permanente experimentará una fuerza de atracción con el nuevo polo sur del metal. Electroimanes. Un electroimán es un tipo de imán el cual funciona mediante inducción electromagnética. Los electroimanes consisten en un gran número de espiras de alambre muy próximas entre sí y que crean campo magnético mediante inducción eléctrica. Las espiras de cobre que usamos muy a menudo se enrollan alrededor de un núcleo magnético hecho de metal ferromagnético. Como ya les dije, es el hierro. El núcleo magnético concentra el flujo magnético y hace que el imán sea más potente. Y aquí va donde decimos que mientras más corriente eléctrica se induzca, más fuerte será el electroimán. Una principal ventaja de un electroimán es que cuando inducimos corriente magnética más grande, este imán también se hace más poderoso y puede arrastrar más cosas hacia él, como vemos en la figura de la grúa, que muy a menudo las usan en las chatarrerías de autos. Este levanta el metal y como le mete mucha corriente eléctrica son muy fuertes y puede levantar muchas cosas. Sin embargo, el imán permanente no necesita corriente magnética, pero su ventaja es que es más débil. El entrehierro. El entrehierro es la región situada en el aire entre los dos polos magnéticos de un imán o de un electroimán. En esta posición se concentra y se incrementa el mayor flujo magnético en la zona deseada. En este caso se llama entrehierro. Este ejemplo lo vemos muy a menudo en las bobinas de un microondas o de las televisiones. Eh,
El entrehierro se distingue un poco más fácilmente. Ley de Faraday-Lenz. Establece que el flujo magnético variable enlazado en una espiral induce una FEM en la espiral. De esta forma, se induce una FEM en la espiral, como se muestra a continuación. Otra forma de obtener un flujo magnético variable en el tiempo es mantener el campo magnético estacionario y mover la espiral, como se observa en la siguiente imagen. Hay una circulación de corriente por la espiral. Esta corriente genera su propio campo magnético. Lenz explicó que este nuevo campo magnético se va a oponer a la causa que lo generó. Esto se ve reflejado en el símbolo de la ecuación. Supongamos que la parte roja del imán es el polo norte. Cuando acercamos este polo a la espiral, se induce una corriente en la misma. Esta corriente genera un campo magnético. Ahora podemos pensar que la espiral también es un imán, ya que está generando un campo magnético. Lenz nos dice que el polo norte de la espiral va a estar orientado hacia el polo norte del electroimán. En un electroimán se tiene un imán permanente y en vez de una espiral se tiene un bobinado. Entonces se enfrentarán polo norte con polo norte. Esto trae como consecuencia que la bobina tiende a expulsar al imán. Cuando el imán se esté alejando de la bobina, la corriente que se inducirá en el bobinado cambiará de signo y de esta forma cambiará la polaridad de la bobina. Ahora, la bobina tratará de retener al imán que se está queriendo alejar. En el segundo ejemplo, también se va a inducir una FEM. Esta FEM generará la circulación de una corriente en la espiral. Dicha corriente interacciona con el campo magnético estacionario a través de la aparición de una fuerza magnética en la espiral. Si la espiral gira en sentido horario, la fuerza magnética será en sentido antihorario. Disminuye la velocidad a la que gira la espiral, se opone a la causa que la genera. Si el fenómeno fuese al revés, la espiral giraría cada vez más rápido. Nuevamente, esto va en contra del principio de conservación de la energía. Un electroimán es un tipo de imán en el campo magnético que se produce mediante el flujo de una corriente eléctrica. Los electroimanes generalmente consisten en un gran número de espiras de alambre muy próximas entre sí que crean el campo magnético. Las espiras de alambre a menudo se enrollan alrededor de un núcleo magnético hecho de un material ferromagnético. Como el hierro, el núcleo magnético concentra el flujo magnético y hace que el imán sea más potente. El entrehierro es la región situada en el aire entre los dos polos magnéticos de un imán o de un electroimán. Esta disposición concentrada e incrementada la intensidad del campo magnético en una zona deseada, en este caso el entrehierro. La dirección del campo no varía y su intensidad se mantiene constante. Cuando una carga se mueve dentro de un campo magnético, experimenta una fuerza magnética. La fuerza magnética es igual al producto vectorial entre la magnitud de la carga por la velocidad de la carga y el campo magnético. Debemos de recordar que la dirección del producto vectorial viene dada por la regla de la mano derecha. Si la carga es negativa, el sentido de la fuerza magnética es opuesta a la de la regla de la mano derecha. Es importante aclarar que esta ecuación no se deduce teóricamente, sino que es una observación basada en experimentos.
El flujo magnético es una cantidad física utilizada para describir un campo magnético. El flujo magnético es comparable a la corriente eléctrica, que es el resultado de un voltaje magnético aplicado y fluye a través de una resistencia magnética. Este se simboliza como Φ. Para ejemplificar, pensemos que tenemos una espira que es atravesada de forma perpendicular por un campo magnético uniforme, es decir, dirección e intensidad constante. El flujo magnético es igual a la intensidad del campo magnético por el área de la espira. Este concepto se puede entender como la cantidad de campo magnético que encierra la espira. Esto se puede decir que en cuanto mayor sea el área de la espira, mayor será el flujo magnético enlazado por la espira. Esta ecuación solo se cumple si se dan las condiciones expuestas como al principio, como se puede presentar en el ejemplo.